Bien, continuando con nuestros mensajes a través de este medio y para cada uno de nosotros en esta hora, vamos a tener nuestro sermón ahora en un pasaje que ya hemos leído, pero que hoy concluimos en un momento dado, porque vamos a continuar, podemos decirlo así, una segunda parte de el mensaje que el Señor Jesús da a través de la parábola o historia que nosotros tenemos en Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31. Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31, y voy a dar lectura a la Biblia, que dice así: Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá, aunque alguno se levantare de los muertos. Es el pasaje que leímos, es el final del pasaje que leímos la semana pasada y en el cual nosotros meditamos por unos momentos, y así hoy vamos a meditar y a reflexionar por unos momentos en esta conclusión de la parábola o la historia que Jesús pronuncia ante sus discípulos y la gente que le escuchaba. Como nosotros sabemos, es acerca del rico y Lázaro, de cómo Lázaro fue muerto y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, en tanto que el rico fue muerto y fue sepultado. Y nosotros veíamos la historia la vez pasada. Ahora vamos a concluir, aunque definitivamente nosotros no vamos a sondear la profundidad que tiene este pasaje, pero vamos a ver algunas lecciones que son de suma importancia para nuestra vida, en lo que podríamos llamar la segunda petición en la oración equivocada. Como nosotros recordaremos, él le hace una primera petición: quiere agua. Tal vez contempló el río de agua viva, y entonces, en su ansiedad y su necesidad, pidió a Abraham que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en su lengua, porque estaba atormentado en aquella llama. Le hace una, y entonces nosotros conocemos la respuesta. No se puede, dijo Abraham. Hay una gran cima entre nosotros y vosotros. Ahora bien, al escuchar aquella respuesta, el hombre siguió insistiendo, pero ahora con otra petición, y es lo que nosotros vamos a ver en esta hora. La segunda petición que le hace a Abraham. Y como nosotros sabemos,
realmente es una oración equivocada, e incluso demasiado tardía. Equivocada porque, pues, lo primero que hace es dirigirse a Abraham, en lugar de pensar en Dios. Pero claro está, una persona que jamás pensó en Dios, ni lo tuvo en consideración, estando en esa situación, al primero que ve es al que clama, en lugar de buscar a Dios, aunque, como sabemos, ya era tarde, y en ese sentido, pues nuevamente se equivocó, como toda su vida había vivido en equivocación. Ahora bien, sin embargo, aquí tenemos una nueva petición y sí también se le da una respuesta. Y vamos nosotros entonces a considerar esta petición que hace aquel hombre a Abraham. Ahora bien, también nosotros debemos de considerar que aquel hombre no fue al infierno porque fuera rico, ni tampoco Lázaro fue al cielo o al seno de Abraham, al paraíso, al cielo, no fue porque fuera pobre, sino que ambos sacaron partido de su situación en un momento dado. Lázaro clamó a Dios, pensó en Dios, buscó a Dios, y el rico, al ocuparse de todas las cuestiones terrenales y de satisfacer a su carne, nunca se preocupó por buscar a Dios, nunca se ocupó de su alma. Bien, ahora que se encuentra en esta circunstancia y en esta situación, le viene al pensamiento algo que debió de haber pensado también con anterioridad, y entonces le hace una petición, una nueva petición a Abraham. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender en este ruego que el hombre le hace a Abraham? Hay tres cosas que nosotros podemos aprender, entre otras cosas, que podemos nosotros aprender y que vamos a tomarlo para reflexionar en esta hora. Primero, es una petición de remordimiento de conciencia. Versículos 27 y 28. Vean lo que dice. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Que le envíes a la casa de mi padre. Ahora quería que Lázaro dejara su lugar en el cual estaba y que fuera a la casa de su padre. Fíjense bien, porque tengo 5 hermanos, porque tengo 5 hermanos. Ahora bien, al meditar en esto y pensar respecto a la petición, uno se pone a pensar, ¿por qué ahora sí recuerda a sus hermanos? ¿No se ocupó de ellos entonces cuando estaba aquí en la tierra? Ahora bien, ¿qué tipo de petición por sus hermanos? No es de amor, porque en el infierno no hay amor. Ahí se terminó todo.
no hay esperanza, no hay amor, no hay las virtudes que nosotros tenemos aquí en la tierra y en el cielo. En el infierno solamente hay las cuestiones negativas en nuestra vida. Y en este caso, en realidad, fue un remordimiento de conciencia. Ahora se percataba de que juntamente, vamos a decirlo así, con la herencia de su padre y todo lo que le había dejado, también le había dejado la responsabilidad de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que les enseñó? Una vida alocada, desenfrenada, una vida que se ocupaba solamente de banquetes, de vestir con esplendidez, y se ocupaba solamente de la carne. Es decir, el ejemplo que él les dio a sus propios hermanos era un ejemplo totalmente negativo. Pero delante del mundo era lo mejor que él podía hacer. Ante el mundo, después de todo, había heredado una gran riqueza. Tenía todos los medios para hacer de la vida una vida regalada, sibarita, una vida en la cual disfrutaban de todo lo que ellos pudieran desear. Y no solamente con sus hermanos, compartía con sus disque amigos. De tal manera entonces que el ejemplo que él les dio, se daba cuenta ahora que era un ejemplo totalmente erróneo. Y él sabía que ahora sus hermanos, viviendo de la misma manera en como él había vivido, iban a caer en ese lugar. Se da cuenta ahora, e incluso podemos decirlo así, se dio cuenta él que a su tormento se le iba a añadir otro tormento. Imagínense nada más el hecho de que él se encontraba en ese lugar y andando el tiempo, conforme vivieran sus hermanos como él había vivido, iban a ir a ese lugar de tormento. Y no solamente lo atormentaba ahora su conciencia por causa del mismo, sino que también posteriormente lo iba a atormentar 5 veces más por sus hermanos, al verlos en ese lugar, al contemplarlos en ese lugar, y no por un momento, sino por toda la eternidad. Imaginen también el hecho de que sus hermanos le iban a reclamar en ese lugar, y él, dándose cuenta de esa situación, ¿qué es lo que hace? Clama ahora a Abraham. Pero aún aquí incluso vemos también su egoísmo, porque la primera petición fue por agua, por él. Eso significaba entonces que así como aquí en la tierra fue egoísta y nunca pensó en los demás, realmente, en este caso sus hermanos, allá tampoco. Entonces, pero se da cuenta de la situación y entonces clama por sus hermanos. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora sí le podía. Esto, mis amigos y mis hermanos, tiene para nosotros realmente una gran lección.
¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Y qué estamos haciendo en nuestra influencia con los demás? Tenemos también hermanos. Tenemos también familiares, amigos, compañeros. ¿Qué es lo que nosotros les estamos haciendo? ¿Les hemos dado el testimonio de nuestro Señor? ¿Permitiremos que nuestros hijos vayan a ese lugar de tormento juntamente con nosotros? Nos ocupamos primero de nuestras almas y segundo de las almas de aquellos con los cuales nosotros tenemos contacto. Esto es una tremenda responsabilidad, porque Dios realmente nos ha encargado a cada uno de nosotros de aquellos que están a nuestro lado. Un día nos hará la pregunta el Señor y nos dirá: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué vamos a responder? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí. Somos responsables de nuestra familia, de nuestros hijos. De nuestros hijos. No vaya a ser que nosotros vayamos a ese lugar indeseado y ya estando allí clamemos y le digamos al Señor: manda a alguien a mis hijos, porque nunca les hablé del Señor. Manda para que hable a mis hijas, a mis hermanas, a mis hermanos, a mis padres en un momento dado. Y la conciencia le remordía, porque sabía que se había ocupado de sus hermanos solamente dándoles un ejemplo carnal, y nunca se ocupó de su alma. Es necesario que nosotros también recapacitemos en nuestro corazón y veamos cuál es el ejemplo que nosotros les hemos dado y hasta qué punto somos responsables de que estas personas sufran el castigo eterno, tan solo por el hecho de ocuparnos en nuestra vida de lo terrenal, de lo animal, de lo diabólico, de lo carnal. Es necesario entonces que para nosotros sea un ejemplo lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en este pasaje, porque en el infierno la conciencia se despierta y entonces comenzamos a pensar en todo lo que nosotros desaprovechamos. Y le remordió la conciencia. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué dice eso? Porque él sabía que sus hermanos estaban siguiendo exactamente su ejemplo. El ejemplo que él les había dado era el que ellos seguían. ¿Y qué ejemplo les había dado? Un ejemplo de promiscuidad, libertinaje y desorden absoluto en cuestión espiritual. Y esta petición recibió una respuesta. Y una respuesta positiva. Fíjense bien. Sin embargo, ¿qué es lo que aprendemos? Segundo, una petición
que le recuerda sus engaños diabólicos. Le recuerda. Versículos 29 y 30 dice: Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Cómo? No, padre Abraham. Acá ¿se dan cuenta de lo equivocado y lo terriblemente realmente descontrolado que estaba este hombre? Abraham le da una respuesta adecuada y correcta. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él dice: no, padre Abraham. ¿Cómo que no? Sí, porque si había vivido en deleite y había vivido en una vida libertina, había vivido también con un concepto diabólico. No es suficiente la palabra de Dios. No es suficiente Moisés, no es suficiente los profetas, esos no son suficientes. Y nuevamente decimos, este rico tiene muchos seguidores en este mundo, porque no creen que la palabra de Dios sea suficiente. Aquí tenemos el camino correcto al cielo. Aquí tenemos nosotros el plan de la salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. Aquí tenemos a Moisés y a los profetas que hablaron del Señor. Aquí tenemos a los apóstoles. Aquí tenemos la enseñanza adecuada. Pero incluso antes ni siquiera le permitían a la gente que leyera la Biblia, la palabra de Dios. No saben interpretarla, no saben leerla. Es lo que los curas digan, lo que los sacerdotes digan. No palabra de Dios. Ahora porque ya un poco más se ha difundido, pero palabra de Dios no. Y entonces, ¿de dónde viene esta enseñanza? Del infierno. El rico dijo: no, padre Abraham, no. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. A Moisés y a los profetas tienen. He aquí la gran enseñanza que nosotros tenemos y la suma importancia que nosotros le debemos de dar. Abraham le dio la respuesta correcta. A Moisés y a los profetas tiene. ¿Por qué? Porque Moisés habló del Señor, porque los profetas hablaron del Señor, porque la respuesta está en Cristo y en ninguna otra parte. Sin embargo, este hombre había vivido equivocado y seguía equivocado. Le dijo a Abraham que eso no era suficiente. No, porque Moisés y los profetas es palabra de Dios, es la Biblia. En otras palabras, le está diciendo a Abraham: bueno, ellos tienen la Biblia, léanla, estudienla, examínenla, léanla, podemos decirlo así, léanla en oración y vean, palabra de Dios, solamente palabra de Dios, no otra. Por eso han surgido herejías. Esas herejías vienen del infierno, vienen de este hombre que les está diciendo: la palabra de Dios no es suficiente, es necesario otros libros, otras enseñanzas. No, la enseñanza verdadera, completa y cabal, la tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Tenemos el principio y tenemos el final. Ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. El apóstol Pablo dice
le recomienda a Timoteo que estudie las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabra de Dios. Eso significa entonces que para nosotros es de suma importancia que comprendamos que es necesario que la palabra de Dios more en nuestras vidas y que la sepamos compartir con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, todo lo que podamos hacer por ellos, porque si no, van a ir a este lugar de tormento. Y esto es real. No es una ficción, ni es un invento, no es un cuento, es una realidad, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, para nosotros es de suma importancia lo que nos dice Abraham. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, y no seamos como el rico. No. Pero si alguien se levanta de los muertos, de seguro se van a arrepentir. No, eso no es cierto. Eso no es verdadero. Porque incluso, con temor de Dios decimos, nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. ¿Y quién cree? ¿Quién le cree? Dijo Jesús, y nadie recibe nuestro testimonio. Jesucristo volvió de allá y nos trajo vida eterna. Y tenemos vida en Él. Pero pocos son los que creen. Es necesario que nosotros creamos y compartamos a los demás para que también crean. Y por último, la respuesta de Abraham es contundente. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Es real? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Y es cierto. ¿Cuántas personas a las que se les testifica han dicho ya con ironía incluso y con sarcasmo: ¿quién se ha levantado de los muertos para que nos digan? Porque si se levantaran, tampoco creyeran. No, tú no estuviste muerto. Tú no estuviste en la tumba, y de ir de la tumba te levantaste. No es cierto. ¿No? Porque si no creemos a la Biblia, si no creemos a la palabra de Dios, si no le creemos a Dios, no vamos a creerle a nadie. Por eso Abraham le dijo, y la respuesta fue totalmente avasalladora: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Es por eso entonces que se hace necesario que cada uno de nosotros, al conocer y al comprender dentro de lo que cabe las Sagradas Escrituras, seamos responsables de compartirla con aquellos que estén a nuestro alcance. Porque la Biblia nos enseña que somos, en ese sentido, responsables de esas personas. Y si nosotros hemos conocido la verdad, entonces compartámosla, porque la verdad es lo que el Señor Jesucristo nos enseña, y lo tenemos plasmado en la palabra de Dios. Y que nosotros clamemos por la gente hoy, ahora que estamos aquí, no en el infierno, será demasiado tarde y será realmente equivocado, muy tarde. Mis amigos,
y mis hermanos. Que nuestras oraciones y nuestras peticiones sean por todos aquellos que nosotros conocemos o no conocemos, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario entonces el arrepentimiento genuino y verdadero, el reconocimiento de nuestro corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que no vayamos a ese lugar de tormento. Examinemos nuestra vida, analicemos nuestro corazón, escudriñemos nuestros pensamientos y veamos si estamos en Jesucristo, a menos que estemos reprobados. Esperemos que no, que estemos en Cristo, al cual sea la gloria, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y encuentren a Cristo siempre.